Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Rubén y esto es Trigo y Artesano. La receta que les tengo hoy es una receta que hace 4 años que la venimos haciendo en la familia. Es un pan de jamón sin jamón, es un pan tradicional venezolano, pero para los que son vegetarianos, los que no comen carne, que tienen una cantidad de vegetales muy ricos que le da un sabor muy bueno al pan. Y desde que lo estoy haciendo está teniendo tanto éxito en la familia que siempre hago un pan de jamón y un pan vegetariano, y el que se acaba primero es el vegetariano. Así que les voy a mostrar la receta, espero que les guste y que se animen a hacerlo. Vamos a la receta. Para hacer este pan tan lleno de sabor, lo primero que vamos a hacer es tener 500 gramos de harina para pan, harina todo uso, tamizada. Vamos a hacer una masa enriquecida a la que le vamos a agregar, además de la harina, azúcar. Como siempre les digo, todas las cantidades están en la receta al final del video y en la descripción. Levadura en polvo, una pizquita de sal, manteca pomada, un huevo, y a todo esto le vamos a agregar agua. Vamos a agregar agua en 2 partes para ir controlando. Queremos que nos quede una masa suave, pero no líquida ni demasiado pegajosa. Si se nos pone pesado para usar la espátula, utilizamos las manos. Mezclamos todo hasta que ya no veamos restos de harina. Después de unos minutos de amasado, tenemos la masa lista, la ponemos en el bol, la tapamos, la dejamos descansar hasta que duplique su volumen. La masa ya leudó, duplicó su volumen, así que lo que voy a hacer es sacarla. Vamos a poner un poquito de harina en la mesada. Lo que voy a hacer es estirar esta masa. Una vez que estiré la masa, aproximadamente de unos 45 centímetros de largo por unos 30 de ancho, entonces vamos a hacer un proceso parecido a lo que hicimos con el pan de jamón. Pintar una parte del pan con mostaza. Esto le da muchísimo sabor, un toque especial a la masa, y además protege la masa para que quede pegada con el relleno y no se nos haga esos huecos de aire que nos sucede mucho con el pan. Con las manos bien limpias es empezar a poner los vegetales. Arranco por morrones asados, pueden ser morrones hechos por uno mismo o en conserva. Después vamos a poner una hilerita de aceitunas negras. Este inicio así es para que el pan nos quede con un centro, y ahora le vamos a poner una nueva capa de morrones y vamos a distribuir otra capa más de morrones. Siguiente a eso vamos a poner berenjenas que corté en tirita. Las cociné unos 5 minutos en una sartén con un poquito de aceite.
removiéndolas constantemente para que no se nos queme. Y después las dejé enfriar y las puse en un recipiente con aceite de oliva, vinagre de vino, ajo triturado y albahaca. Estas combinaciones le van a dar muchísimo sabor al pan. Y ahora le voy a poner tomate disecado. Este pan de jamón sin jamón con vegetales lo vengo haciendo hace ya algunos años en la familia. Hay varias personas que son vegetarianas, entonces tenía que encontrar una manera de complacerlos a ellos también a la hora de comer pan de jamón. Y salió tan bueno el resultado que se acaba mucho antes de lo que se acaba el pan de jamón verdadero. Una vez que puse los vegetales, ahora voy a ponerle queso parmesano cortado en tiritas, no demasiado grandes porque no queremos que el queso sea el que sobresale en el relleno, sino que sean los vegetales. El queso es más que nada para darle un contraste. Y a todo esto lo vamos a espolvorear con un poco de queso azul. Los vegetales con estos quesos de sabor fuerte es espectacular. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir de hacerlo. Y como todo pan de jamón, a pesar de que no tiene jamón, no podían faltarle algunas pasas de uvas. Al principio no se las ponía, pero la misma gente que comía el pan me reclamó de que necesitaba tener pasas de uvas para hacer un pan de jamón aunque fuera vegetariano. Así que bueno, ya tenemos el pan relleno. Ahora vamos a empezar con mucho cuidado. Al principio es cuando más cuesta, hasta que damos la primera vuelta. Se nos salen un poquito las aceitunas, las volvemos a acomodar. Y una vez que llegamos a cerrar esto y nos queda la masa, nos queda solo la decoración. Vamos a hacer una decoración un poquito distinta para distinguirlo del pan de jamón. Para hacerle la decoración, lo primero que voy a hacer es cortar tres tiras a lo largo y después vamos a hacer tiritas de aproximadamente 1 centímetro, un poquito más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es invertir las tiras, una sí, una no. Una vez que pusimos una hilera de tiras, vamos a poner intercalado las que estaban arriba las traemos abajo y viceversa para ir intercalando. Entonces ahora ponemos la otra tira y volvemos a hacer lo mismo. La que estaba abajo la llevamos para arriba
y ponemos la última tira del pan. Hacemos volver las tiras que teníamos y las unimos un poquito en la masa para que sujeten la tira del pan. Una vez que armamos nuestro pan, con mucho cuidado lo vamos a pasar a una fuente, lo vamos a acomodar que no nos quede torcido, y ahí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que haga su último leudado antes de llevarlo al horno. El pan ya leudó, el horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius, y ahora lo voy a pintar con huevo, con cuidado, tratando de no arruinar la decoración y de que el huevo llegue a todos lados. Mucha gente dice que cuando uno hace un pan de jamón o este tipo de panes así, hay que pincharlos, hacerle agujeros para que salga el vapor y el pan no se reviente. Yo sinceramente a este tipo de panes nunca se lo he hecho y nunca se me ha ni deformado ni reventado el pan, así que en lo que a mí concierne no lo hago y realmente creo que es un mito, pero bueno, cada uno hace el pan o las cosas a la manera que mejor le parece. Así como está todo pintadito con el horno caliente, lo llevo al horno por aproximadamente 40 minutos. Cuando lo saque se los muestro y le cuento cuánto tiempo estuvo. Acabo de sacar el pan del horno, estuvo exactamente 35 minutos y ahora le voy a dar una pintadita en caliente con un poco de papelón y agua estando frío para que el pan tenga brillo. Como pueden ver, el pan no reventó ni se deformó, no le hicimos ningún tipo de agujero de respiración ni nada. Así que bueno, ahora voy a esperar que se enfríe, se los voy a presentar, lo vamos a cortar para ver cómo quedó adentro. Este es el resultado final de nuestro pan de vegetales. Salió muy rico, muy lindo, con muy buena presentación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó y le quieren dar like, se los vamos a agradecer muchísimo. Si nos quieren hacer algún comentario al respecto, nos pueden escribir en comentarios. Así que espero que estén todos muy bien, que tengan felices fiestas y será hasta la próxima.